Bueno, fue un agrado escuchar a Carlos Payés, primero porque es una persona que es reconocida por una tenacidad enorme en lo que es el fomento del tratamiento de aguas servidas, utilizando sistemas que permiten estar al alcance de la mayoría de las comunidades. O sea, son sistemas de tratamiento de aguas producto de una observación hecha en muchísimos países, como él dijo que ha ido a más de 1800 sitios donde hay planta de tratamiento, y ha desarrollado un sistema que consiste en módulos que se pueden ir creciendo y en el cual la población puede participar. Ahora, aunado a ese esfuerzo de buscar metodologías que sean económicamente capaces de lograr su objetivo de tratar aguas servidas, él lo ha combinado con la utilización de esa agua en sistemas de riego, utilizando tecnologías adecuadas para tal efecto. Es decir, la combinación entre el sistema de tratamiento con sistemas como riego por goteo y otros le permite ir utilizando el agua en cultivos que normalmente no lo usaríamos. Personalmente yo trabajé en el Perú durante muchos años, hicimos un tratamiento de aguas servidas en una zona de San Juan, cerca de Lima, pero en ese tiempo, que era laguna de oxidación, un sistema más sencillo, lo único que logramos conseguir fue regar bosques de plantaciones, ¿no? Árboles y frutales también en algunas zonas, pero jamás lechugas, por ejemplo, o tomates, o cosas que tienen una cercanía mayor al agua. Entonces lo de Carlos tiene un doble mérito, el mérito de ser un científico realmente, que busca una persona que se asocia con las comunidades y busca métodos que sean objetivos. A mí lo que me parece fantástico es de que de escalas relativamente pequeñas que trabajaba en Oaxaca, hoy día está lanzado a tratar aguas de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que vimos que en momentos de máxima bota 43 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese es el tema. Y el tema de lo que ha hecho Carlos es exportable, ¿no?, a cualquier país del mundo. Así que en ese sentido yo me alegro de haberlo conocido, y tuvimos una reunión en Belén, me acuerdo, en el año 99, que él mencionó. La gente se preguntará, al tratar estas aguas residuales en la agricultura, como en la lechuga, ¿le cambia el sabor, alteran algo? No me estoy comiendo una fruta totalmente, una hortaliza totalmente limpia. De pronto la gente causa muchos problemas mentales. Mira, tiene razón que el problema mental, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Hoy día en muchísimos sitios consumimos lechugas con aguas que han sido regadas con aguas servidas, ni siquiera tratadas. Y evidentemente lo sabemos, y por eso que nosotros lavamos bien las lechugas y le echamos inclusive un producto como un poquito de cloro, algo para tratar de evitar una enfermedad. Pero en este caso no hay cambio de sabor, evidentemente. El agua sigue siendo el agua. Lo que se le elimina son sobre todo los factores patógenos que pueden causar unas enfermedades. Es interesante porque, por ejemplo, en el caso del Perú tuvimos una epidemia de cólera que fue muy famosa en América Latina. El Perú empezó, siguió al Ecuador, y en el momento que se dieron las normas de tratamiento de lavar las manos, lavar las cosas, no solamente bajó el cólera, sino que todas las enfermedades que eran peores que el cólera, porque el cólera se cura con una semana, con un tratamiento, pero hepatitis y esas otras enfermedades son muchísimo más graves, y todo eso bajó. Entonces, en la medida de que conscientemente podamos utilizar aguas servidas tratadas, vamos a estar mucho mejor que si no lo hacemos. Así es. Un poco de las normas y el motivo en el que se encuentran ustedes por este foro, unas normas voluntarias. Ustedes aquí están estudiando para tener unas normas voluntarias, pero ¿cree que la población las va a captar? Y bueno, yo creo que hay que reconocer, cuando se habla de normas voluntarias, son normas autoimpuestas, como dicen, no una ley que no se cumple, sino algo que la población debe reconocer como algo que se autoimpone. Y yo creo que es el mejor camino. Ahora, implica un trabajo como el que ha hecho Carlos, de convencimiento, de acercamiento y de demostración, ¿no?, en la práctica misma. El sistema que él tiene de los módulos permite llevar el experimento y la forma de tratamiento de agua cerca de las zonas
donde hay gente, y estas personas pueden ver por sus propios ojos lo que está pasando. Así que cuando tú te autoimpones una norma sabiendo lo que significa, es más fácil que si lo haces en un gabinete y lo impones y la gente no sabe muy bien de qué se trata. Así que aquí hay un trabajo mixto de convencimiento de la población juntamente con el aporte técnico. Ahora hablemos un poco de su país. Ustedes trabajan en medio ambiente. ¿Cómo está Chile? Porque Chile es un gran productor de frutas, de aguacate, de hortalizas y obviamente un gran trabajador de la reforestación. ¿Cómo va Chile trabajando esa combinación con el medio ambiente? Bueno, el caso chileno es un caso muy particular. En Chile, en general, vamos por partes. En el tema de agua potable y saneamiento, Chile está muy bien. En general, comparativamente con los países de América Latina, tiene casi el 99% de aguas de aporte domiciliario, tiene un altísimo porcentaje, casi un 80% de aguas servidas tratadas por grandes empresas. No este sistema de pequeños módulos, pero sí hay empresas importantes. Tiene otra particularidad. Las empresas están en manos privadas, lo cual lo hace distinto a otros países y hasta ahora funciona. Hasta ahora funciona. Los demás, los temas ambientales de Chile con relación al agua, porque podríamos hablar con relación a otros, no son tan distintos de otros países. A pesar de tener un código de agua muy distinto, tenemos problemas de sobreexplotación de aguas subterráneas, sobre todo en la zona norte, donde hay competencia entre las empresas mineras por el precio del cobre que ha aumentado, el boom de exportación, porque Chile tiene un mercado extenso de frutas y de cultivos de exportación. Así que los problemas no son tan distintos con relación a otros. Hay que considerar que en Chile, más que agricultores, lo que tienes tú son empresarios de la agricultura. Y tiene una actitud distinta que el agricultor clásico como lo tenemos en los demás países andinos. El empresario agarra lápiz y papel y calcula las ventajas y desventajas con relación a ciertos cultivos, cambia los cultivos rápidamente, pero tiene algo que es interesante, como exporta, está obligado a seguir normas de calidad de la fruta y de protección del medio ambiente que son impuestas no necesariamente por el mismo país, sino por el comprador, ¿no? Y los compradores más exigentes son Japón y Europa, ¿no? Que tienen normas muy estrictas. Por lo tanto, el hecho de que exporta y de que esté inserto dentro del mercado mundial lo auto obliga a tener que seguir normas evidentemente de protección con ese sentido. Ahora, eso no significa que el tema ambiental sea inocuo, porque evidentemente la gran minería y la construcción de hidroeléctricas y todo eso lleva los mismos conflictos que hay en todas partes. Y por último, a nivel global, ¿cómo ve usted esas plantas? ¿Cómo ve usted que están trabajando en favorecer toda esta cuestión del agua? Y se dice que la próxima guerra que hay es por agua. ¿Qué tan de cierto puede ser eso? Hay escasez del agua en el mundo. Es decir, es evidente de que con el aumento de la población hay una mayor presión sobre el agua. Los problemas se ven cuando el agua llega al límite de disponibilidad, es decir, en el norte de Chile, cuando ya no hay agua, porque simplemente la expansión de la agricultura, de la minería y de la zona urbana crea una presión sobre el recurso hídrico, obliga a tomar medidas que son muchísimo más drásticas que si todavía hay agua. Entonces, por ahora se recurre, como ha pasado en muchas partes, a sobreexplotar las aguas. Pero por el otro lado, ya en Chile están con programas de desalinización de aguas, pero también tienen problemas energéticos, y programas que son muy particulares, como hacer una verdadera carretera del agua desde el sur al norte, llevando agua bajo el mar en tuberías que cada 200 kilómetros afloran a la costa para volver a ser bombeadas, y estamos en estudio precisamente en la Fundación Chile, estudiando la opción de este tipo. El gobierno francés ha donado el dinero para hacer el estudio técnico. Técnicamente es factible llevar agua de las desembocaduras de los ríos del sur, donde llega mucha agua al mar todavía, llevarlas por bombeo bajo el mar y cada 200 kilómetros volver a bombearlas. Esas son algunas de las alternativas que se están estudiando, y creo que a futuro va a ser eso, la única opción. Y también está por el lado, evidentemente, de reducir la demanda por unidad productiva. O sea, por los dos lados
manejar y gestionar mucho mejor el agua que se dispone, ¿no? O sea, Por último, ¿cuánto consume un ser humano de agua? ¿perdón? ¿Cuánto puede consumir un ser humano de agua? ¿Cuánto puede gastar? Pues depende, ¿no? Dicen que una familia, o sea, una persona necesita 50 litros por día como mínimo. Eso tiene que ver con el famoso tema de lo que llamamos el derecho humano al agua, ¿no? El derecho humano al agua se malinterpreta muchas veces. El derecho humano al agua es el derecho a no ser discriminado en el acceso al agua. No significa, sobre todo al agua de las necesidades básicas, no significa que el agua es gratis. El concepto de derecho humano al agua nace en los países árabes, donde inclusive entre enemigos, cuando habían conflictos entre dos grupos tribales, si el enemigo pedía permiso para tomar agua, él y su camello, el enemigo tenía por obligación que abrirle las puertas, dejarle que tomara agua y protegerlo mientras estuviera tomando agua hasta que volviera a su lugar de origen. Entonces es un tema de no discriminación, ni por raza, ni por color, ni por dinero. O sea, si tú eres pobre también tienes que tener un derecho al agua, ¿me entiendes? Aunque no puedas pagar. Pero no significa que si tú tienes dinero no pagues por el agua aduciendo un derecho humano. Ahora, no está claro cuál es el mínimo vital que necesitamos. En algunos sitios, las empresas de agua potable lo que hacen es que si no paga la persona o no paga por algún motivo, le reducen la presión del agua de manera que le sale un hilito de agua suficiente como para llenar una tina en toda la noche, poder cocinar, lavarse, etcétera, hacer las necesidades básicas. Eso es el tema, ¿no? Se ha utilizado mucho el derecho humano al agua con diferentes connotaciones. Muchas gracias. Bien, espero que se hace. El objetivo de este foro es estructurar unas normas voluntarias para que al final llegue a la población y las asuma. ¿Ustedes esperan eso? El objetivo de este foro en realidad es que los participantes puedan conocer la versión preliminar borrador del primer estándar en gestión sostenible del agua que va a existir a nivel mundial, un estándar voluntario dirigido a usuarios, operadores y sobre todo al sector agropecuario en la medida de lo posible por sus funciones. De este foro se sacan documentos y recomendaciones para que la segunda versión del estándar esté con el insumo de América Latina. Ese es el primer paso. Obviamente es pública la información, se subirá a una página de internet, pero quien va a analizar la información es un comité internacional de 15 miembros, expertos y expertas que recibirán no solamente la información de América Latina, pero también van a recibir la información de Norteamérica, Europa, África y otras partes donde estamos haciendo esfuerzos similares. ¿Qué países se han mostrado más interesados en aplicar estas normas? A nivel América Latina tenemos una fuerte participación de países obviamente como México, Brasil, está también trabajando muy fuerte dentro del comité que estamos acá, Centroamérica, específicamente con Costa Rica. Podemos ver ahora la participación de Colombia muy activa, y Chile, Ecuador, y hemos recibido peticiones de otros actores en distintos países que quieren también empezar a conocer esta futura norma. Pero específicamente con quien más se ha trabajado son estos actores, Brasil, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia. Hace poco se celebró el Foro Mundial del Agua en Marsella. ¿Qué conclusiones se hicieron acá para estos países como África, que su recurso natural es tan escaso y sobre todo en la potabilización? Bueno, en el Foro Mundial del Agua, el sexto foro en el cual participamos, en el cual también EPM y otros actores participaron activamente, en el cuestión de estándares y otras herramientas de medición de agua y de medición del comportamiento de los usuarios en cuestión de la conservación del recurso hídrico, una de las conclusiones, no solamente para América Latina, sino para otras regiones, es la importancia de ir a recuperar los ecosistemas y donde inicia la provisión natural del agua, para que a partir de ese proceso natural contemos con
mejor calidad en el agua y más, digamos, disponibilidad en distintas zonas, ¿no? La lección acá es, el agua proviene de la naturaleza, y la naturaleza hay que conservarla a través de distintos mecanismos innovadores, mecanismos hasta económicos y sociales de participación, desde pago por servicios ambientales, conservación natural, conservación de ecosistemas, educación ambiental, y esto traerá como consecuencia que los usuarios y todo mejoren sus prácticas si todo el mundo colaboramos en la conservación desde cuenca arriba del recurso, ¿no? Una de las normas de ustedes es de pronto trabajar la agua residual aplicada en la agricultura, que ya en México lo hacen en algunos estados. ¿Cree que países como Colombia, Chile, Brasil, que son las potencias agrícolas, van a aplicar esta norma, van a trabajar con aguas residuales para la agricultura? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. La Alliance for Water Stewardship está trabajando con un estándar que incluye 4 principios fundamentales hasta este momento. Esos principios tienen que ver con calidad del agua, balance hídrico o cantidad, gobernanza y áreas hídricas importantes. Obviamente va a haber un componente de cuestión de agricultura, pero digamos, hay un proceso que está llevando el Fideicomiso del Valle de Hidalgo con el ingeniero Carlos Payés, que lo invitamos ahora, en un espacio de apertura. La AWS está facilitando este espacio a este movimiento paralelo de normas de tratamiento, y vamos a ver si la AWS y el estándar recoge algunos puntos de esta iniciativa. Lo mencionábamos en la presentación del ingeniero Carlos Payés. Este proceso es un proceso totalmente separado, con algunos hermanazgos, pero es tan grande este tipo de estándares y tan grande las expectativas que puede generar, no solamente a nivel América Latina, sino a nivel mundial, que tendría que tener su propia plataforma, ¿no? Esa es una de mis recomendaciones, crear una plataforma paralela para dar peso a esta generación de normas para el uso de agua residual tratada en la parte de agricultura. Entonces esperamos como una alianza que dio este espacio de presentación al Fideicomiso del Valle de Hidalgo y al ingeniero Carlos Payés, que a través de recomendaciones podamos ayudar un poco a que ellos puedan arrancar en esto, pero son procesos separados en este momento, ¿no? Y por último, son normas voluntarias. En algunos países las pueden captar muy bien la población, pero en otros países no. De pronto en ese país se trabaja con esas normas voluntarias. Bueno, obviamente al tener normas voluntarias internacionales, hay una fortaleza, que es que en la mesa están sentados todos los actores, todos los sectores, sociedad civil, ONGs, comunidades locales, usuarios privados, industria, los operadores de agua, tal vez gestores comunitarios, la academia y la comunidad internacional. Y principalmente es importante sentar también en la mesa los gobiernos. Si los gobiernos, que son reguladores, están en condiciones de dar un apoyo, un espaldarazo a este tipo de normas, la parte voluntaria va a empezar a generar un poco más de un movimiento que va a traer como consecuencia que los actores quieran adoptar este tipo de certificaciones, ¿no? Entonces, en materia de agua es algo complicado, pero al sentar a los actores correctos en la mesa y con buena voluntad, creemos que la parte voluntaria va a ir generando todavía un ímpetu y una mejor aceptación para adoptarlo, ¿no? Y sobre todo esto sería la población en general, los usuarios de tanto servicios privados como públicos, verían con buenos ojos que actores que estén líderes tomen estas iniciativas y buena imagen, ¿no? Ricardo, y por último, a veces uno escucha a la población que dice que la próxima guerra son por el agua. ¿Qué tan de cierto puede ser eso? ¿Son mitos? ¿Son rumores? ¿Qué tan de cierto estamos en esa aproximación? Bueno, no estoy en condiciones de emitir un juicio acerca de la posibilidad de que existan esos conflictos. Ciertamente el agua por años es un elemento que está alienado y dependemos como seres humanos desde que existimos en el planeta, y obviamente de ser un elemento vital siempre va a haber condiciones ríspidas y posibles roces por conservar, manejar y ser, entre comillas, dueño del recurso, ¿no?
independientemente de los posibles conflictos que ya hay o que existan, o también las buenas negociaciones que esperemos se den, uno de los temas que estamos promocionando en este estándar es la gobernanza del agua. La gobernanza del agua también convoca y lleva a un reto, porque es difícil de medir. ¿Qué tanto estás tú siendo un buen líder o un buen socio en algún esquema de comité de cuenca, de lanzar una norma o cualquier otra cuestión que ayude a ser buenos gestores del agua? En el camino en que la gobernanza del agua sea un objetivo para todos los actores, creo que la cantidad de conflictos va a disminuir y va a haber mejores soluciones y negociaciones para conservar el recurso. Listo. El objetivo de este foro es tener un buen borrador para presentarlo a nivel nacional y a otras entidades para que esta norma voluntaria se cumpla. ¿Creen que van a tener una respuesta positiva? Yo creo que vamos a tener una muy buena respuesta a nivel internacional y a nivel países, a nivel de cada uno de nuestros países, porque es una nueva metodología que está planteando para que cada quien haga una reflexión de cuáles son las obligaciones que tiene, cómo las está cumpliendo y cómo puede mejorar su desempeño en términos de sostenibilidad en el uso del agua. Me parece que es un primer ejercicio que puede caminar muy bien. ¿La función de Conagua en México cuál es? En México la Conagua es el ente regulador, somos los encargados de diseñar la política nacional en materia de agua, de administrar las aguas nacionales y otorgar los permisos, concesiones y asignaciones a quienes prestan el servicio de agua potable, que son los municipios. Los municipios son los encargados de dar el servicio de saneamiento y agua potable en nuestro país. Más Conagua está encargada de financieramente apoyar a los prestadores del servicio. ¿Cómo son los precios cuando llegan al consumidor? ¿Altos, costosos? ¿Cómo está el consumo de los precios en México, por ejemplo, en Colombia? ¿Cómo están ustedes en regulación de tarifa? En México, cada estado de la República tiene la facultad de determinar el precio por el uso del agua, por el uso doméstico del agua. Nosotros le ponemos en México existen tarifas diferenciadas a nivel nacional en cuanto a lo que cobra Conagua a los organismos operadores. En el norte del país el agua es muy cara en comparativo con el sureste de México. Y esto tiene que ver con la cantidad de agua disponible en cada región. O sea, está en un esquema de mercado donde hay más agua es más barato, donde hay menos agua es más cara. ¿Cómo ve el proyecto del Fideicomiso Hidalgo tratar la agricultura con aguas residuales? Mira, es una forma de sostenibilidad que se ha encontrado para el recurso. En la medida en que podamos usar más veces el agua, es necesario extraer menos agua de los acuíferos. En el proyecto Hidalgo, la mayor parte del agua viene de las aguas del Valle de México. El 80% de las aguas del Valle de México son aguas subterráneas que se están extrayendo los acuíferos y se mandan por un canal a Hidalgo, donde se utilizan para riego. Este riego, como crudo que existe actualmente, se utiliza para especies de poco valor agregado. Con un tratamiento del agua se va a poder utilizar para especies como jitomate, brócoli, lechugas, que tienen un valor en el mercado mucho más alto que el maíz, el sorgo y otro tipo de implementos. Lo que va a permitir cambiar el modus de vida y la calidad de vida de las personas de Mezquital. Pero además nos va a ayudar a aliviar la presión que existe sobre los acuíferos de la zona para utilizar agua potable para el riego. Efectivamente, en la agricultura se gasta mucha agua. ¿Usted cree que a nivel mundial se podría adoptar esta norma, tratar la agricultura con aguas residuales? ¿Y cómo sería el impacto ante la población? Si el tratamiento del agua permite que se mantengan los nutrientes que requieren las plantas para utilizarse como riego, pues al sector agrícola le va a favorecer, porque tiene los nutrientes sin tener los contaminantes, lo que permite mejorar el valor agregado de los cultivos, ¿no? Que se pueda hacer, no estoy seguro que se pueda hacer en todos los casos, porque depende de los temas geográficos donde se ubiquen una y otra actividad.
las áreas urbanas, a lo mejor para llevar a las áreas de riego el agua tendría que bombear muchos metros, no necesariamente funciona, tiene que ver con planeación urbana. El tema del ordenamiento del territorio es fundamental. ¿Qué países va a tener más buena acogida sobre estas normas voluntarias? Porque son normas voluntarias, hay veces que a mí no me interesa contarlas. ¿Y qué países han visto ustedes con buena disponibilidad? Yo creo que los países las vamos a adoptar todos, pero el obligado principal de esta norma no es estrictamente el país, son las industrias, son las organizaciones de campesinos, son las empresas públicas de saneamiento, de agua potable, etcétera. Son las principales obligadas o receptoras de la norma. Me parece a mí que va a ser una norma muy bien recibida, porque a todos nos permite adelantarnos a los procesos de autoridad que podríamos tener después. Lo que dice esta norma que tenemos que hacer, lo podemos hacer porque lo tenemos que hacer, porque estamos convencidos de que es lo legal, lo correcto y lo justo, o podemos esperar que nos llegue una autoridad y nos haga hacerlo, porque eso es lo que va a suceder o sea, no está pidiendo que hagamos más de lo que la propia ley pide que haga, nada más que lo está haciendo con una metodología ordenada, con una metodología que permite incorporar la responsabilidad, que permite la responsabilidad con las comunidades aledañas y la responsabilidad con el entorno ambiental y con las personas. Hablemos un poco de la riqueza de los recursos naturales como el agua. ¿Cómo está México? Colombia lo sobrepasa porque dicen que Colombia es un país muy rico en agua. De estos países, ¿cuál está mejor? Colombia, México. Mira, no conozco el dato exactamente de Colombia, conozco el de México. México hay un estándar internacional como esta norma, mucho más sencilla, pero que determina en qué casos se entiende que hay una disponibilidad media, baja, media y alta por habitante por año. Utilizando esa metodología internacional, México está en una disponibilidad baja, es decir, tenemos menos de 5,000 metros cúbicos por habitante por año. El nivel alto son 50,000 metros cúbicos por habitantes por año. Entonces no estamos en una disponibilidad baja. Tiene que ver con la ubicación geográfica de México. México, 3/4 partes de su territorio están en la zona desértica. Y en esa parte se ubica el 80% del PIB nacional. Y en la parte donde tenemos, en el otro 20% del territorio, tenemos el 80% del agua. Tenemos cantidades de agua que podríamos puedo cubrir solamente con lo que descarga un río, las necesidades de todo el país, nada más que está en el otro lado del país. O sea, tenemos un tema de distribución del agua en relación con la distribución de la gente y del Producto Interno Bruto. Y esto, no es una condición de casualidades. Las condiciones de desarrollo de comunidades del norte del país, que es un terreno mucho más plano, respecto a las del sur, que son un terreno mucho más montañoso como aquí. Entonces las gentes se ubicaron históricamente en el norte del país y cuando éramos menos, pues no había un problema de agua, pero conforme somos 110 millones de habitantes ahora, pues eso empieza a cambiar las condiciones y empieza a generar un estrés. Entonces de ahí la importancia de reutilizar el agua cuantas veces podamos, porque eso nos va a evitar poner en riesgo la sustentabilidad. O sea, mientras más veces usemos el agua, vamos a poder satisfacer más necesidades. Doctor, ¿puede darse alguna esa teoría que todo el mundo dice que la próxima guerra es por el agua? ¿Qué tan desierto estamos? ¿Lejos? ¿Solamente son teorías, mitos? Mira, yo creo que el tema de las guerras no es buena idea. Creo que la inteligencia, la tecnología, la ingeniería, la responsabilidad de todos nos va a llevar a un esquema que podamos evitar un desastre de esa naturaleza. Yo, en mi particular opinión, digo, si no hay agua, aunque nos cueste mucho dinero, pues vamos a empezar a desalarla y a traerla de los mares. Si vamos a buscar otras tecnologías para ubicar acuíferos en otros lugares donde no hay. Si fuera necesario, vamos a tener que reubicar poblaciones completas. Pero, digo, eso es mucho más barato que destruir países. Porque si se quieren llevar el agua de México, ¿a dónde? ¿A dónde se la quieren llevar? Vamos a suponer que se la quieren llevar a Estados Unidos, se la quieren llevar. Nada más un tubo de México a Estados Unidos es más caro que poner un tubo de Florida a Oklahoma. O sea,
Mejor que lo pongan ahí un tubo del mar y donde lo desalen, o sea, no tiene mucho el sentido. El lema, cuidar el agua para tener vida. ¿Cuál sería el lema? El lema es que el agua es como tu familia. El agua, tienes que cuidarla como si fuera de tu familia. Porque eso, digo, el concepto de familia, porque es un concepto que los latinos entendemos muy bien. Hay que quererla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que hacer todo para que esté bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. 2, 1, graban. Hablemos un poco del objetivo del foro. El objetivo del foro es dar una discusión en relación con una norma que desarrolla la sostenibilidad del agua en 4 elementos fundamentales: la gobernanza, la calidad del agua, el balance hídrico y las áreas hídricas importantes. Con esto lo que se busca es discutir una norma para llevar a aquellos actores, digamos, que están en las cuencas, ver su participación y ver en qué estado se encuentra frente a ese cumplimiento. Hay que hacer una estandarización y una generalización de algunos elementos, pero que eso es parte, digamos, de la discusión que se están dando. Una norma o un estándar de estas debe tener una claridad tal que cada uno de los diferentes actores entiendan y comprendan qué es lo que se está queriendo decir, qué es lo que se está midiendo en cada uno de los diferentes 4 principios fundamentales que mencionaba ahora. Los países participantes. Bueno, hay países de toda Latinoamérica, aunque esto tiene una participación a nivel mundial, así como estamos haciendo acá una discusión en Latinoamérica de diferentes países, igualmente se hace discusiones en Norteamérica o en otras regiones del país. Esas discusiones se recogen y se llevarán a una discusión general o a una homologación final aproximadamente a mediados de este año, para luego hacer un proceso de revisión completa hasta el año 2013 y pensar ya en el año 2013 en una implantación completa de la norma. De pronto el usuario dirá, ¿para qué desgastarse en tanto fondo y mejor no hacer una norma voluntaria sino una norma obligatoria? Yo creería que la norma pues tiene un carácter voluntario, pero la certificación o la calificación que se van a obtener va a permitirle darle una mayor reputación a la empresa o al que quiera hacer esta implantación. ¿En qué sentido? Tener una calificación podrá posicionarlo, podrá darle una mejor calificación para algunos temas asociados con calificación de riesgos, o le podrá dar o permitir una facilidad de acceso a créditos o algún tipo, digamos, de reputación que la empresa requiere en ese sentido. Por último, escuchamos una charla muy interesante sobre aguas residuales aplicadas al sector agropecuario. ¿Qué conceptos se interesa esta charla? Es un concepto interesante porque generalmente el tratamiento de las aguas residuales implica, digamos, llevar al final nuevamente al cuerpo receptor bajo una condición específica de acuerdo con la calidad del río o el objetivo de calidad del río. Lo que se pretende ahora con este proyecto es hacer un aprovechamiento, digamos, de ese sistema o ese tratamiento final, y dar un aprovechamiento posterior a, que podría ser bastante interesante en este caso, el riego para uso agropecuario o para uso agrícola. Y por último, ¿cuánto es el estimativo que consume un colombiano en agua? ¿Cuánto puede gastar un colombiano en agua? En litros de agua. Una persona puede consumir del orden de unos 3 o 4 metros cúbicos mensuales de agua. Ese es un estándar, digamos, que está considerado. Eso es equivalente, puede estar más o menos, puede tener una equivalencia del orden de unos 100 litros habitante día. Es más o menos el orden. Colombia todavía sigue estando entre los países más ricos con recursos hidráulicos. Sí, Colombia es un país rico. Su posición a nivel, digamos, de el Ecuador y su cercanía, digamos, a la región amazónica lo hace ser una región rica, digamos, hídricamente. Listo. Normalmente una persona puede consumir del orden entre 3,5 o 4 metros cúbicos mes. Digamos, no, corrijo, no, ahí. Ya. Normalmente una persona puede consumir del orden de unos 3,5 o 4 metros cúbicos por mes. Esto puede ser equivalente a unos 120 o 130 litros habitante día.
Por eso es que se hace tan interesante juntarnos, ¿cierto? Ahí la sinergia Hay opera. que hacer, y por eso está en este ámbito de externo, donde somos muchos los actores. Esa es la tendencia. Vámonos en calidad. Vamos en calidad, Vámonos en calidad, en porque indicadores, nuestro controlador. el bonito es No, en balance. Pero entonces, ay, qué pena, como estoy tomando nota, en indicadores, decíamos que el estado de porque hacía y en el 232. Y el poblado de donde estamos sacando el agua es un acuífero con mucha agua, muchísimo, para llevarlo a un estado que no tiene agua y la gente se está quedando, no tienen agua. El caso es que el poblado donde sacamos el agua se enojó y dijo, a mí me tienes que venir a pagar. ¿Por qué? Es que no tienes que pagar porque es un agua, no, tu agua es un agua nacional y te están metiendo. O sea, ya hay 4 millones de personas, son 150 personas. Y el sí tienen agua. Y el club. de créditos extra, bueno, créditos. Se organizaron dando el año a las oficinas de este edificio. Subieron al primer piso y golpearon a todos. A golpes. O sea, le pegaron a la gente. O sea, una banda de 50 macapas a golpear a los funcionarios públicos, a la seguridad, a los policías. Digo, a 20 minutos después llegó la policía, la guardia hacia la cárcel de los baños. Pero son de esas pretensiones y todo estaba atrás de que un personaje del movimiento. where it was originated? En Oaxaca, ¿no? Yeah.